Muy buenos días a todos. Me da mucha emoción, la verdad es que no empezar, pero dedicarle este espacio a un tema tan relevante para AmCham. Yo soy Ana López Mestre, soy la directora general de American Chamber México. Y bueno, pues quiero empezar primero dándole las gracias a los equipos, al equipo de PwC, al equipo de AmCham, porque la verdad es que detrás de esto hay un gran trabajo de ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros socios. Nos da mucho gusto ver el interés que generó entre nuestra membresía este estudio, y la verdad es que entendemos por qué. Y bueno, desde luego a nuestros invitados de honor, Ana María y Mauricio, a quienes en un momento más presentaré. Eh, Como les decía, para AmCham, pues no hay un tema más relevante que hablar de la relación entre México y Estados Unidos y de cómo esto influye en el quehacer de los negocios, ¿no? Y en cómo podemos nosotros encontrar oportunidades que nos permitan facilitar que haya todavía más intercambio y que haya una mayor integración entre los sectores privados y públicos de Estados Unidos. Entonces, pues, hablar del impacto que ha tenido el gobierno del presidente Biden en sus primeros 100 días y cómo esto ha transformado a las empresas en México y Estados Unidos, pues, es un diálogo que desde luego nos interesa. Entonces, pues, muchas gracias, Ana María, por haber aceptado la invitación para estar hoy con nosotros, además en un día pues tan importante en el que se confirman la importancia de este tema, ¿no? Salieron los datos que ratifican que México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Y pues en las primeras declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris diciendo que está aquí en México, pues para reafirmar la alianza tan importante de Estados Unidos con nuestro país. Bienvenidos. Me voy a permitir presentarlos muy brevemente, porque además no necesitan ustedes ninguna presentación. Ana María es periodista, ella es especialista en seguridad nacional, política estadounidense y la relación justamente entre México y Estados Unidos. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de California en Berkeley. Ocupó varios cargos en el gobierno de los Estados Unidos, entre ellos subsecretaria adjunta de Defensa para la Política y Apoyo a la Lucha contra las Drogas del Departamento de Defensa y asesora de políticas de la Casa Blanca para la Oficina del Enviado Especial del Presidente para las Américas. Actualmente es directora ejecutiva de Grupo Salazar Clark, una firma consultora en estrategia política, gestión de riesgos, negociaciones internacionales y capacitación en mediación. Ana María es además autora de varios libros y, como saben, columnista y conductora en El Financiero y titular de un programa que yo creo que todos aquí conocemos y que si no los invito a conocerlo. Se llama Living in Mexico, está en Imagen Radio y se transmite los sábados y los domingos a las 7 de la mañana. Ana María, bienvenida. Mauricio Hurtado es nuestro segundo invitado del día de hoy. Mauricio es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y es socio director de PwC México y socio y gran aliado de esta Cámara. Mauricio, antes de este cargo, dirigió por 6 años el área de impuestos y servicios legales de la firma. Ha sido colaborador de la práctica de impuestos internacionales y precios de transferencia por más de 30 años, participando en proyectos en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa. Ha dirigido diversos proyectos de organización y reorganización de operaciones, adquisición de entidades y bienes intangibles, acuerdos de distribución de costos y asuntos de controversias internacionales sobre derechos de propiedad intangible. Bienvenidos a ambos, gracias nuevamente y sin más les cedo la palabra a Ana María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días y de veras gracias. Gracias por la invitación a la American Chamber. Siempre disfruto la oportunidad de estar con ustedes, de conversar con ustedes, porque ciertamente, aunque tal vez en los medios no lo subrayamos lo suficiente, este grupo, esta asociación, es uno de los actores más importantes en tratar de ayudar a definir o entender el futuro de la relación bilateral. Y creo que es una asociación, es un grupo en que siempre he subrayado, es importante escuchar a sus miembros, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. Entonces, el tener la oportunidad de participar con ustedes, de conversar con ustedes esta mañana y ser parte de este foro, de veras, se los agradezco muchísimo. Déjenme brevemente hacer un pequeño análisis de por qué es tan importante hacer un resumen en este momento
sobre qué podría significar una nueva administración del presidente Joe Biden. Y por qué, y eso vincularlo a la importancia de la visita de hoy de la vicepresidenta Kamala Harris. Los analistas que hemos seguido muy de cerca, y en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en la administración, como he sido funcionaria en el gobierno de los Estados Unidos, siempre hemos visto, hemos entendido que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es una relación que difiere muchísimo de todas las otras relaciones que tiene Estados Unidos con otros países, en parte obviamente por el tema de la frontera. En los últimos años, en los últimos 20 años, 25 años, el tema del comercio. Y el tercer tema, que también se subraya más y más, es el tema cultural, pero también, sobre todo, el tema de seguridad. La seguridad nacional de Estados Unidos es la seguridad nacional de México y viceversa. Y la relación de México con Estados Unidos, siempre difícil, siempre compleja, por tener vecino al poderoso país de Estados Unidos, también ha sido también se ha reflejado tal vez en la forma en que diferentes gobiernos, a través de diferentes administraciones, han tratado de encontrar mecanismos de conversar, de negociar con Estados Unidos de una forma en que puedan protegerse los intereses de México, pero también entendiendo las ventajas que representa para México tener un vecino complejo, difícil, como Estados Unidos. Durante los últimos 4 años de la administración Trump, todos aquellos mecanismos que se habían desarrollado por 25 años, casi 30 años, en cierta forma se pusieron a un lado. No voy a debatir o conversar o hacer un análisis sobre la administración de Donald Trump. Creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra visión o nuestra posición de qué representó la administración de Donald Trump para Estados Unidos y para el mundo, pero sí creo que el hecho de que eh, había una disrupción casi total de cómo se manejaban no solamente las relaciones diplomáticas, sino la relación en materia de seguridad nacional, y cómo todos estos mecanismos tan cuidados que se habían desarrollado en los últimos 30 años, en cierta forma, en parte se destruyeron, en parte se pusieron a un lado. Nos lleva la pregunta al inicio de esta administración de cuáles de estos mecanismos tradicionales va a seguir esta administración del presidente Joe Biden, y cuál de estos nuevos o esta coyuntura se presta para reorganizar, para abrir una nueva discusión, un nuevo planteamiento de cómo debe de ser esta relación entre ambos países. Y eso está por verse. Yo creo que la visita de Kamala Harris nos empieza a dar un indicio sobre cómo podría ser esta relación. Yo sí creo que va a haber un cambio importante entre cómo era la relación entre, por ejemplo, durante la administración de Barack Obama y México, a lo que vamos a vivir en este momento, o la relación entre George W. Bush y México, durante esa época. Yo creo que tenemos que tratar de ir vislumbrando esta nueva relación con nuevos paradigmas, y tal vez aprovechar la coyuntura para que esta redefinición permita la participación mucho más activa de los actores de la sociedad civil, que de una forma u otra siempre han tenido una influencia en la relación bilateral, pero yo creo que este es el momento en que estos actores, entre ellos se incluye The American Chamber, deben de jugar un papel mucho más activo, tener mucho más presencia en tratar de ayudar a esa nueva definición. Y esto no es un concepto raro o nuevo, no tiene nada que ver necesariamente con lo que pasó durante la administración de Donald Trump o la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos, todos los que hemos vivido, todos los que sabemos
tenemos familiares en ambos países, en donde ser binacional, bicultural, en donde vivir en ambos países es parte de nuestra constitución física, de nuestra genética. Entendemos la importancia que representan la sociedad para ir definiendo cómo México juega un papel dentro de la sociedad estadounidense y viceversa. Y sí creo que es hora de que este papel que juegan las empresas, legisladores, gobernadores locales, legisladores locales, organizaciones, ONGs, familias, organizaciones civiles, todas estas organizaciones que a través de las décadas han desarrollado una relación cercana con su contraparte en el otro país. Yo creo que es la hora en que tengamos nosotros como un reconocimiento de nuestra responsabilidad en tratar de ayudar en esas definiciones y en ayudar en entender que la relación entre ambos países es más allá de lo que se decida en Washington o lo que se decida en la Ciudad de México. Entonces, con estas primeras apreciaciones, quisiera yo iniciar esta conversación y esta presentación de Mauricio, en donde nos vas a poner sobre la mesa lo que es un extraordinario estudio de lo que está haciendo la American Chamber, pero sobre todo cómo están vislumbrando y cuáles han sido los resultados de estos primeros días, primeros 100 días de la administración de Biden. Entonces, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana María. De verdad es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Es un honor compartir el podium virtual también para compartir esta información con todos los agremiados de la American Chamber. Y me gustaría retomar dos de los puntos que ustedes, Ana María y Ana López Mestre, tocan. México, como país, tiene una correlación económica directa y muy importante con los Estados Unidos, de tal manera que eso detonan grandes oportunidades, como bien dices, para atacar algunos temas que son no nada más económicos y de negocios, sino yo creo que llegan al ámbito social y cultural, como también abordaste en tu introducción. Y con esta hipótesis en mente, lo que hicimos en American Chamber y en PwC fue tratar de comprobar esta hipótesis con una encuesta que llevamos a cabo con todos los miembros de la American Chamber para poder identificar esas oportunidades de acercamiento, que yo creo que son las cuestiones más importantes a aportar en estos momentos de cambio. En ese sentido, me voy a permitir darles un breve resumen de lo que es esta encuesta, invitándolos a consultar la encuesta completa. Al final de la presentación hay un sitio electrónico al que pueden acceder para tener toda la información que está a su disposición. Simplemente vamos a tocar los temas más relevantes y para ello quisiera ubicarnos un poquito en el tiempo antes de entrar propiamente a probar o a descalificar la hipótesis, que obviamente es probar la hipótesis de que hay grandísimas oportunidades de sinergia entre estas dos economías, entre estos dos países. Remontémonos quizá un año y medio atrás, cuando la situación tanto política, económica y de negocios en su conjunto era muy distinta. Estábamos, por un lado, en la pugna económica global, con un crecimiento muy importante y consistente de economías como la China y algunos distanciamientos con la economía de otros países, particularmente con Estados Unidos, que daban oportunidades a repensar o replantear estos bloques económicos que se están acabando de consolidar. Y uno de ellos muy importante, el de Norteamérica, donde complementamos una gran necesidad de bienes y servicios con la posibilidad de aportar talento y capacidades de los países involucrados. En ese momento también estaba muy avanzado el desarrollo tecnológico y toda la carrera en materia de digitalización y automatización, que se vino a acelerar inclusive de manera muy importante con lo que es el COVID-19. Algunas empresas consideran que esto adelantó más o menos 3 años el desarrollo tecnológico en muchos de los giros económicos de las empresas a las que ustedes pertenecen. También en esos momentos estaba un poco en entredicho la renovación del tratado comercial con los Estados Unidos, que se llama
el TEMEC, antes el NAFTA, y sobre todo también el hecho de poder encontrar esas oportunidades de complementariedad a las que me estoy refiriendo de manera congruente y de manera sistemática para generar valor para las empresas. También había un colapso económico meses después o días después. Enfrentamos un colapso económico que es producido por el COVID-19, que básicamente no genera situaciones sin precedentes, posiblemente comparables en alguna medida con lo que se vivió en la Gran Depresión del 33. Ni siquiera el tema de la burbuja inflacionaria de 2008-2009 se comparan en su magnitud y sobre todo en el impacto global que generó para todas las economías y sobre todo también para la economía de los Estados Unidos y la economía de México. En el primer caso, generaron una reducción de su Producto Interno Bruto aproximadamente del 5% en el año anterior. En el caso de México, del 8.5%. Cabe mencionar que en el caso de México veníamos también con una situación no favorable de un decrecimiento aproximadamente del 1% del año anterior. Entonces teníamos una acumulación de decrecimiento del 9.5%, que obviamente requeriría una situación de análisis para poder mejorar y sobre todo regresar a las vías de crecimiento. ¿Cómo toma Biden la presidencia? ¿Y cuáles son los resultados en sus primeros 100 años? Pues obviamente con una emergencia sanitaria muy importante, el impacto económico al que me estoy refiriendo, un tema social muy distinto en cuanto a puntos de temática racial. Estábamos enfrentando situaciones sociales muy importantes que requerían una atención relevante por parte del presidente. También había en términos políticos, desde mi perspectiva, un distanciamiento entre los partidos políticos que yo creo que ha ido mejorando muchísimo en los últimos días y meses. El tema de migración, que comentaba Ana María y que es uno de los motivos por los que Cámara estuvo visitando Guatemala de ayer y está visitando México en estos días. El cambio climático y el regreso de los Estados Unidos a los compromisos importantes que le da sostenibilidad a los negocios. Y aquí nuevamente aterrizo uno de los conceptos importantes para todos nosotros como empresarios, que es ese compromiso hacia mejorar el tema de clima ambiental. En sus primeros 100 días, el presidente Biden leyó perfectamente cuál debiera ser el diagnóstico y yo creo que aplicó una de las mejores recetas, que fue reactivar la economía a través de el acelerar el proceso de la vacunación. Él hizo un compromiso de que en sus primeros 100 días tendríamos 100 millones de habitantes vacunados. Realmente al 30 de abril, que se cumplieron sus primeros 100 días de mandato, las cifras pueden variar, pero eran más de 200 millones de habitantes en los Estados Unidos que ya tenían la vacunación, lo cual le da una agilidad muy importante a la reactivación económica. Y es por eso que muchos especialistas estiman que para este año el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos puede estar por arriba del 6%, lo que implica también una recuperación del 100% del decrecimiento que tuvieron el año pasado. Algunos más osados estiman que por esta velocidad en la disrupción, por este crecimiento inusitado que estaremos experimentando, el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos puede alcanzar hasta el 8%, tasa comparable a las tasas de crecimiento de países asiáticos. Y eso, creo, son excelentes noticias para países como México, que, insisto, tiene una gran correlación económica con esa economía. También de la misma manera logró la aprobación de ciertos incentivos económicos, casi $2,000 millones, que vienen a acelerar a partir de marzo esta reactivación económica. Y sobre todo el consumo, reactivan mucho el consumo, si bien son presiones adicionales que hay que ir monitoreando en materia de inflación, tanto en los Estados Unidos como en México, porque este estímulo fiscal pues tiene un efecto, derrama un efecto económico, no nada más en los Estados Unidos, también en México. El nivel de remesas que estamos recibiendo en los últimos meses tampoco tiene precedente, más de $4,000 millones por mes.
hacen un récord histórico y eso genera una disponibilidad amplia de recursos de moneda dura en el país, lo cual ha favorecido a que el tipo de cambio se haya mantenido constante y colateralmente también genera mayor estabilidad para la toma de decisiones de los negocios. Yo creo que esas son muy buenas señales que tenemos que apalancar, que tenemos que compartir, que tenemos que recordar y sobre todo que tenemos que priorizar para seleccionar a México como un destino importante de la inversión extranjera, sobre todo, insisto, en el bloque económico de Norteamérica, pero no excluyo ninguna otra geografía. Un tema importante a reflexionar, y lo vamos a ver más adelante en varias de las preguntas que nos hicieron favor de contestar los encuestados, tiene que ver con la forma en que se fondearán estos incentivos. Es una interrogante importante. Se están manejando algunos cambios fiscales relevantes. La tasa efectiva de impuestos, que actualmente en los Estados Unidos debe estar en el 21%, se pensaría se incrementar al 28% para las empresas. También se estarían revaluando las tasas efectivas de impuestos para las personas físicas, sobre todo aquellas que tienen ingresos que superen los $400,000 anuales, de tal manera que se pueda seguir abonando en beneficio de la distribución más equitativa del ingreso, que yo creo que es uno de los temas importantes y que el presidente Biden está tomando las medidas para lograr ese efecto. Estamos viviendo también épocas muy importantes de cambio. Hay empresas que a nivel global tienen ingresos equiparables al Producto Interno Bruto de algunos países, impresionantemente, por primera ocasión en muchísimos años. Entonces yo creo que ese compromiso social al que me referí, no nada más en cuanto a los gobiernos, sino también las empresas, estamos comprometidos a buscar un mejor nivel de vida de toda la población, sobre todo de la clase media, que es lo que empuja las economías de los países. Y yo creo que el presidente Biden está tomando mucho en cuenta estas disposiciones. También están pensando en incorporar próximamente un cambio fiscal en los Estados Unidos, donde se establezca un impuesto aproximadamente del 15% a las operaciones que celebren con subsidiarias en otros países. Esto definitivamente puede tener un impacto para México, por lo cual es conveniente empezar a hacer los ejercicios de evaluación. Yo creo que la tasa efectiva de impuestos, tomando en cuenta la que tenemos en México, no va a variar y nuevamente eso creo que puede ser convertido en una buena noticia y en una forma de promover la correlación económica y de negocios entre ambos países. ¿Qué resulta relevante enfatizar de la encuesta? Yo creo que, sin lugar a dudas, las grandísimas oportunidades que no voy a dejar de mencionar, como es el nearshoring. Yo creo que en los Estados Unidos hay una escasez importante de mano de obra calificada en muchos sectores, particularmente en el ámbito tecnológico, en el ámbito de programación. Yo creo que hay una gran oportunidad para las empresas de prestar servicios y de aportar bienes que involucren esos servicios y complementen la economía. Yo creo que también el intercambio económico de ambas naciones es muy relevante. México ha estado teniendo muy buenos resultados en varios sectores económicos como es el agrícola. Yo creo que hay que complementar esos buenos programas generando aún más operación entre los dos países e intercambio de bienes y servicios. En cuestiones de materias primas, yo creo que una de las situaciones que estamos viviendo todas las empresas, sobre todo aquellas que se dedican a la producción de bienes tangibles, es que con este reacomodo de las reglas mundiales, hay una escasez de materias primas y está impactando de manera muy importante a diferentes sectores, como particularmente el sector automotriz. México, como ustedes saben, es hoy en día quizá el cuarto productor a nivel mundial de autopartes. Yo creo que nuevamente es una grandísima oportunidad para promover las empresas mexicanas exportando bienes a través de materias primas que puedan complementar servicios en sectores diversos como el sector automotriz. Y concluyo el comentario antes de pasar a los resultados de las encuestas con el tema del e-commerce. Yo creo que el e-commerce es otra forma en donde los modelos de negocios para muchísimas empresas han cambiado, y hoy en día hay que incorporar esas formas de logística, de entrega, de distribución en las cadenas
de suministro y de distribución de bienes y servicios que permitan generar un beneficio adicional para el consumidor e incrementar la competencia en los mercados en favor de mejorar también el nivel de satisfacción de vida de los ciudadanos. Y con esto, si me permiten, voy a pasar brevemente a enfatizar algunos de los puntos relevantes de la encuesta. Por favor, la siguiente lámina. El 80% de los encuestados manifiestan tener una sensación positiva o muy positiva respecto a lo que es las perspectivas de crecimiento específicamente en los Estados Unidos. Ya abordé un poco de los fundamentales que sustentan esta premisa. Hay un 20% que está un poco indeciso en el proceso. Yo creo que los resultados que se estarán reportando en cuanto al empleo, en cuanto a la economía formal, en cuanto a las inversiones en infraestructura, que es otra de las cuestiones que el presidente Biden está fortaleciendo mucho, las obras de infraestructura. Esto va a acabar de convencer a este 20% que está indeciso en su definición. Sin embargo, es de remarcar que el 80% tiene percepción de que es o muy positivo o positivo. Son cifras verdaderamente sin precedentes. En la siguiente, por favor. El 97% es optimista de la recuperación económica de los Estados Unidos. Y aquí es donde creo que es el primer gran área de oportunidad para nosotros, porque ese número no compara de manera muy similar a lo que percibimos en México, en donde nada más el 44%, menos de la mitad, observa que hay un pesimismo, es decir, 56% hay un relativo optimismo, pero 44% hay un pesimismo respecto a la recuperación económica. Cabe mencionar que también en las expectativas de crecimiento para el país, para México, originalmente se había establecido que pudiera estar rondando entre el 4 y el 5%. Revisiones más actuales ubican el potencial de crecimiento en un 6%. Yo creo que es posible alcanzar ese 6% y probablemente 3 de esos puntos porcentuales se vinculen directamente con la reactivación económica de los Estados Unidos. De ahí la importancia de seguir con esa estrategia de complementariedad con Norteamérica y particularmente con Estados Unidos. En ese sentido, también es de mencionar la disrupción en las cadenas de suministro. Aproximadamente 3 de cada 4 personas piensan que va a haber un cambio de mejora o resulta indiferente en las cadenas de suministro. Aquí creo, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad de revisar estas cadenas de suministro, no nada más con el propósito de atenuar los efectos del COVID-19. Ese ya cubrió la etapa, yo creo que estamos ya en vías de entrar a una nueva etapa de crecimiento sostenible, a pesar de que, como comenté anteriormente, tenemos un rezago de 9.5% puntos porcentuales de crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento del 6 que aspiramos tener este año no alcanza a recuperar lo que teníamos hace 2 años. Esto implicaría que necesitaríamos un par de años más para recuperar la situación económica que teníamos en el 2018-2019. Sin embargo, ese proceso se puede ver acelerado a través de la revisión de las cadenas de suministro. Y también hoy en día estamos viendo un compromiso más empresas a temas de situaciones ambientales, societarias y de gobernanza. El famoso concepto de ESG, que tiene que ver muchísimo con la revisión de la proveeduría de bienes y servicios y que tienen que ver nuevamente con el suministro de cadenas de suministro y cadenas de distribución. En la siguiente, por favor. 8 de cada 10 considera que las políticas públicas del presidente Biden tendrán un impacto positivo. Ya mencionamos el 20% que está indeciso. 27% se manifestó algo optimista sobre la coordinación entre los gobiernos de los Estados Unidos y México. Y aquí es la segunda área de oportunidad que yo identifico. Es poder transmitir confianza al inversionista extranjero, particularmente en los Estados Unidos, de que en México, a pesar de que tenemos grandes retos, hay los fundamentales para lograr esa complementariedad económica. Y en los Estados Unidos yo tengo el gusto de atender a varios clientes, a varias empresas en el mercado americano, y ellos mencionan claramente que en estos 15 meses de pandemia
han logrado mantener sus resultados razonablemente bien, en gran medida gracias a la complementariedad que ha habido con México como país y como economía. Yo creo que ese es el tipo de información que hay que seguir compartiendo con todos nuestros corporativos y con todos nuestros clientes y con todos nuestros proveedores para manifestar la importancia de esta sinergia económica que tenemos entre estos dos países. Una tercera parte se muestra optimista en lo relativo a la disrupción de las cadenas de suministro. Yo creo que aquí es un gran punto para las empresas para reinventarse, para incorporar la innovación, para incorporar todo lo que tiene que ver con el aspecto de digitalización en sus modelos de negocios y generar ese valor que están esperando los stakeholders. La siguiente, por favor. ¿Qué retos tenemos? La siguiente. Pues uno de los más importantes es precisamente la disponibilidad de talento. 2/3 partes de las personas consideran que no hay suficiente talento en materia de digitalización, de habilidades técnicas, de análisis de datos. Esta es una gran oportunidad para todas las personas que se dedican a esto o para las personas que están pensando en innovar en sus negocios, cómo poder incorporar a este tipo de especialistas. Otro punto importante a considerar son las reformas estructurales que se están impulsando en el gobierno mexicano. Estamos viviendo tiempos de cambio en cuestiones laborales, en cuestiones de trabajo a distancia, en cuestiones fiscales. Yo creo que una posible modificación en el régimen fiscal de los Estados Unidos detonará una reacción en México y hay que estar pendientes en la medida de que esto puede impactar todos los proyectos de inversión. Es una de las cuestiones que siempre a los financieros les ocupa y yo creo que son tiempos ahora de cambio y que debemos estar muy atentos al respecto. Hay mayores estímulos fiscales para mucha gente y para muchas empresas. Ha significado la posibilidad de traer recursos y moneda sólida al país y sobre todo reactivar la economía de manera importante. Y otro aspecto relevante es apoyar el bienestar de los trabajadores. 77% de las empresas encuestadas está enfocando sus estrategias a mejorar el bienestar de sus trabajadores. Y no es nada más por el tema del COVID-19. Este patrón de actuación de la fuerza laboral llegó para quedarse a futuro. Y las empresas que no tengan diseñadas modelos que propicien el bienestar de sus trabajadores se encontrarán en una gran desventaja competitivamente hablando en el mercado. El nivel de rotación cuando hay una apertura económica como la que se espera se incrementará de manera sustancial y por ello es importante tratar de apalancar las condiciones de retención de la gente. Esto se vería reflejado en un beneficio tanto para los individuos como también para las empresas. La siguiente lámina, por favor. Yo resumiría esta transformación digital en la necesidad de invertir en herramientas, en capacitar a la gente. Algunas empresas han establecido algún porcentaje respecto a sus ingresos como elemento a considerar, entre un 3-5%, en ir capacitando a su personal, en ir acercándole mejores herramientas para generar esas economías de escala y esas sinergias que generen también valor para las propias empresas. Hay que redefinir las estrategias de fuerza laboral, ya comentaba la manera de trabajo a distancia. Yo creo que es bien importante establecer estos esquemas que busquen la productividad más que la permanencia física y reducir las capacidades no esenciales. El mundo ha cambiado y hoy en día se necesitan ciertas capacidades y a lo mejor no necesitamos algunas que en la forma más tradicional de operar han quedado en el tiempo y hoy necesitamos ocupar de manera importante ese tiempo para preparar mejor a nuestras personas. Parte de los modelos de negocios implican generar esas economías de escala, buscar esos espacios que favorezcan mayor tiempo para preparar a la gente. La siguiente, por favor. La gente está muy preocupada, las empresas y la comunidad de negocios en general, sobre las reformas estructurales. Yo creo que habrá que ir viendo qué otras reformas puedan estar ocurriendo y sobre todo estar muy pendientes en la manera en que podemos como sociedad, como comunidad de negocios, influir positivamente a que se logren los objetivos de crecimiento de todo el país, de toda la economía y de toda la gente, porque al final del día eso significa crecimiento también para las personas y la población en general. Hay que enfocarse mucho en capacidades estratégicas, insisto, mucho vinculados a temas de digitalización,
temas de automatización, temas de complementariedad, de controles, de sistemas que sustituyan tiempos rutinarios de personas y complementen y favorezcan el uso importante del tiempo de las personas en la innovación. La siguiente, por favor. Los retos que vemos hacia futuro, en el horizonte, son básicamente reducir de manera sistemática los costos, pero al mismo tiempo generar las oportunidades de crecimiento. Hay momentos como el actual, en donde ya pasamos la etapa de contención de costos. Habrá que tener una disciplina en el ejercicio de los presupuestos, pero lo más importante es retomar el camino del crecimiento. Mejorar la productividad de la fuerza laboral a través, insisto, de la digitalización, de la automatización, de la tecnología en general, de los controles, de diversificación de riesgos, de diversificación de mercados, son de las condiciones que los encuestados manejan como condiciones importantes, y sobre todo la resiliencia en las cadenas de suministro y de distribución de bienes y servicios. La siguiente, por favor. Oportunidades, como comenté al principio, es aportar talento en esquemas de nearshoring o reshoring que permitan la complementariedad económica entre estas economías del bloque de Norteamérica, la transformación digital, que ya es una realidad y que seguirá avanzando, la necesidad de continuar invirtiendo en estos desarrollos y sobre todo un desarrollo sustentable con los esquemas de ESG, que tienen mucho que ver con los compromisos de gobiernos y de las propias empresas que han transparentado estos compromisos de manera pública para llegarse de consumidores y para que los mismos consumidores se puedan vincular más con las marcas y se genere ese relacionamiento económico y de negocios. Y con esto yo concluiría el breve resumen que estoy haciendo del estudio. Hay muchísimas otras conclusiones que se pueden sacar a partir del mismo. Los invito a revisar el estudio en su contexto general. Muchísimas gracias, Ana María, te cedo la palabra. Gracias, gracias Mauricio. Pues fascinante ver y entender las perspectivas que tienen los miembros que respondieron a esta encuesta, y me lleva a varias preguntas, pero antes de hacer preguntas, para comentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy que envíennos preguntas o comentarios mediante el chat. Que el chat del Zoom, y vamos a estar recabando y vamos a tratar a ver cuántas preguntas o comentarios podemos incluir en esta discusión. Pero uno de las, Mauricio, Tocaya, Ana, me gustaría iniciar esta conversación con creo que una pregunta fundamental que me lleva a un punto que trate de subrayar al inicio de esta conversación, es que sabiendo y entendiendo que en cierta forma el posicionamiento y el discurso público que tiene el gobierno de México, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia al sector privado, en relación a las inversiones y simple y llanamente hasta en relación a Estados Unidos. Hay que ver el día de hoy cómo habla y regaña y sigue confrontándose con la vicepresidenta en relación al financiamiento que le da Estados Unidos a esta ONG Mexicanos en contra de la corrupción, que es una empresa, que es una ONG que sí está vinculado directamente o indirectamente con el sector empresarial. Y si uno le adiciona este comentario innecesario que me pareció innecesario, en donde él ya habla de que el actual gobernador del Banco de México no va a continuar y que va a haber un reemplazo, y ese reemplazo o esa discusión se va a llevar hasta diciembre, y obviamente creó cierta ansiedades de qué significa y por qué lo está diciendo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me lleva a esta pregunta. El sector empresarial, los miembros del American Chamber, ¿hay formas en que se pudiera desarrollar una discusión mucho más amplia o mucho más pública
con sectores en Estados Unidos para como no contrarrestar, pero que se vea desde afuera que hay otros actores muy importantes que ayudan a definir cuál es la política del país, por lo menos en materia comercial. ¿Qué tanto se puede encapsular el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que con frecuencia se siente anticomercio o antiempresarial? Pues gracias por la pregunta, Ana María. Creo que es un muy buen punto de partida. Eh, yo reflexionaría a decirte que pues AmCham es una organización que lleva en México 104 años. Esto quiere decir que le ha tocado trabajar con muchas administraciones, tanto en México como en los Estados Unidos, y que la misión de la Cámara sigue siendo la misma y que la relación entre Estados Unidos y México es tan profunda y tan compleja, como bien lo decías, que pues va mucho más allá que de la coyuntura política o incluso de algunos temas discursivos que pues sin duda llaman la atención y generan preocupación e incertidumbre, pero pues por otro lado en los hechos lo que es una gran voluntad y compromiso de ambos lados de seguir trabajando juntos, ¿no? Ya mencionabas tú el hecho de que esté aquí la vicepresidenta y más allá de nuestros gobiernos y de las iniciativas en las que están trabajando, pues nosotros en el sector privado también lo que vemos es pues un gran apetito de ver cómo podemos aprovechar las ventajas que tiene México hoy, ¿no? Tenemos ya el TEMEC, que es una gran herramienta, pero no es, como dicen, un silver bullet en sí mismo. Pero lo que sí tenemos es pues una capacidad exportadora amplísima, una sofisticación de sectores que están creciendo de forma muy importante y algo pues muy valioso, que es el acceso al mercado de los Estados Unidos, a donde se va más del 80% de nuestras exportaciones. Entonces, sí, yo creo que el reto es cómo más nos preparamos para estar listos con todo lo que ello implica, ¿no? Digitalización, desarrollo de talento, vinculación, homologación en temas regulatorios, cómo estar listos para responder a la demanda de los Estados Unidos. Se me ocurre como un buen ejemplo de esto, Mauricio hablaba ya hace un momento de nearshoring, y incluso podemos ir un poquito más allá, ¿no? Con un concepto que se ha estado manejando más frecuentemente, que es ally shoring. Hay un paper muy interesante que si no lo han visto lo pueden buscar, es un paper de la US Mexico Foundation. Y es un concepto un poquito más transversal de cómo fortalecer la cooperación binacional, ¿no? Cómo nos preparamos para aprovechar oportunidades que tengan que ver con la producción y la exportación en México, cómo mejoramos la frontera con tecnologías para que sea un intercambio de verdad más seguro, con logística y gestión de riesgos más eficaces. Y puntualmente en esta coyuntura, en lo que tiene que ver con la pandemia, pues cómo nos coordinamos para que haya suministros, para que haya más investigación y para que tengamos una mejor capacidad de respuesta y de contención como bloque. Esa sería mi reflexión sobre esto. Uno de los aspectos que me impresionó de la encuesta es el optimismo que se reflejan en las respuestas sobre la economía estadounidense y el crecimiento que se está esperando. Entonces, no sé si Mauricio o Ana, ustedes pudieran darnos un poquito más de detalles, un poquito más de profundidad para respaldar este optimismo. Y esto me lleva a la segunda pregunta, porque Mauricio se habla de apalancarse con el crecimiento que se percibe que se va a llevar a cabo en Estados Unidos y el impacto que podría tener el comercio en México, particularmente las exportaciones mexicanas. Pero mi interrogante es, ese apalancamiento no existió en el 2019, cuando a pesar de que Estados Unidos creció en el 2019, vimos de hecho una recesión
o se habla de que hubo una recesión en México, se debate si en verdad fue una recesión, pero claramente no hubo ese apalancamiento con la economía estadounidense. Entonces son como dos preguntas, denos un poco más de detalles por qué si este optimismo en verdad está reflejado en números, y dos, ¿sí estamos seguros de que vamos a tener la capacidad de apalancarnos con la economía estadounidense? No sé, Mauricio, ¿cuál es tu visión sobre esto? Muchísimas gracias, Ana María. Yo creo que es muy interesante la pregunta y también me remonto un poquito a un par de años hacia atrás en el tiempo, en donde estaba todavía muy, yo diría, muy activo el pensamiento del cambio del eje económico hacia Asia, ¿no? Yo creo que es una realidad que algunos países en Asia han ganado mucho terreno, es importante reconocerlo, pero también yo creo que eso puso en la superficie algunas áreas de mejora para economías en general como la de Estados Unidos y buscar diversificarse más. Yo creo y coincido contigo que hoy el apetito para lograr mayor nivel de sinergias, particularmente con México, es mayor que hace un par de años, claramente. Había hace un par de años quizá un poquito mayor énfasis, aunque ya había algún tipo de distanciamiento entre algunos países, pero globalmente la tendencia era hacia una plena globalización. Hoy lo que estamos percibiendo es de que hay una globalización segmentada por bloques, donde algunos bloques están reintegrándose, están reinventando algunas cadenas de suministro y de distribución para poder enfrentar temas no nada más económicos, sino yo te diría también estratégicos. Yo creo que a futuro muchos países están viendo cuál pudiera ser la estrategia más conveniente para todos los países. Y en el caso de los Estados Unidos, yo creo que una estrategia muy conveniente es empezar a evaluar la sustitución de proveeduría con países que son más alineados al esquema económico, el esquema cultural, inclusive hasta por cuestiones de uso horario en temas de practicidad, como pudieran ser, por ejemplo, en este caso México. Yo creo que hoy hay condiciones un poco diferentes a las que tuvimos en 2 años y está en nosotros el poder aprovechar esa coyuntura. Yo creo que la sociedad civil, concretamente la comunidad de negocios, tiene que buscar esos diferenciadores que yo siento tenemos, y estoy convencido de ello, para poder promover adecuadamente al país. Ciertamente hay información que no ayuda, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que no hemos bajado en materia de preferencia como destino de país de inversión extranjera. Es un hecho. Yo creo que decisiones controversiales no ayudan. Sin embargo, nos tenemos que enfocar a aquellas que sí están bajo el control de la sociedad civil, de la comunidad de negocios, y poder sobre esas que sí están bajo, de alguna manera, no necesariamente nuestro control, pero nuestra influencia, el poder promover al país y poder generar esas oportunidades que van a beneficiar a todo el mundo. Yo creo que al entender que estamos inmersos en una economía, como dije, global, pero también segmentada, debemos entender que mayores exportaciones significan mayores ingresos, mayores utilidades, mayores impuestos, mayores programas de educación, mayores programas de salud. Y en ausencia de los mismos, pues vamos a tener que buscar esquemas diferentes para fondear esos programas. Los programas se fondean con dinero y el dinero se obtiene de los negocios. Yo creo que no podemos divorciar una de la otra, es parte de la sociedad, es parte del país y la comunidad de negocios juega un papel fundamental en la economía del país. Una de las, ya creo que ya están entrando algunos comentarios y preguntas, pero una de las preguntas que siempre surgen en estas mesas es, estamos a un año de que entró en vigor el TEMEC. Hay un nuevo gobierno, un gobierno demócrata, en donde siempre se ha percibido que los gobiernos demócratas van a ser mucho más rígidos
en algunos aspectos de estos acuerdos comerciales, particularmente en temas laborales, y ahora parece que el tema del medio ambiente también va a ser una importante prioridad para esta administración. ¿Cómo se pueden ir preparando las empresas para una implementación mucho más rígida, tal vez, de este acuerdo comercial? Si me permites, Ana, contestar la pregunta. Yo creo que son dos temas fundamentales y muchas empresas ya han tomado algunas acciones. Yo creo que todavía queda por generalizar estas buenas costumbres, estas buenas acciones. En el tema laboral, efectivamente, yo creo que ha habido 2 o 3 casos ya en donde se están haciendo uso de los instrumentos rápidos para poder dirimir diferencias. Si bien puede tener un fin o un trasfondo económico, yo creo que lo más importante es poder mejorar la calidad de vida de las personas y poder lograr esa sinergia. Yo creo que no están peleadas una de la otra, y las empresas lo que tenemos que seguir haciendo es adoptar mejores prácticas en todas las materias, pero particularmente en materia laboral. Yo creo que hay un área de oportunidad allí, en general, y también muy en particular para las empresas que tienen presencia de sindicatos. Yo creo que es un tema que históricamente ha sido complejo y seguirá siendo complejo. Yo creo que habrá que ir encontrando esos mecanismos de convivencia que permitan lograr los objetivos simultáneos, porque al final del día se busca mejorar las condiciones de las personas y también poder ser justos en la determinación del concepto de los costos. Una de las cosas que he tratado yo de ponderar mucho es el concepto de sinergias. Algunas empresas utilizan el concepto económico de arbitrage, que es la diferencia de costo de mano de obra. Yo más bien me preferiría enfocarme al talento, a la integración. Y yo creo que México tiene esa posibilidad de aportar talento en algunos sectores que complementen la economía americana. En el tema de lo que es el TEMEC, en general, yo creo que también hay grandes oportunidades de sinergia. Si bien hemos utilizado NAFTA por 20 años y esta es la versión actualizada de NAFTA, creo que tenemos que seguir avanzando en algunos conceptos que no hemos aprovechado de manera óptima. Yo hablo desde mi punto de vista en ambos países. Yo creo que este reacomodo de piezas globales dan una oportunidad adicional para México. No te escuchamos, Ana María, perdón. No sé, Ana, ¿quieres agregar algo a la respuesta de Mauricio? Sí, yo agregaría que algo que también ha sido evidente, pues es el rol que tienen las empresas y la iniciativa privada en este tipo de estos procesos de transformación. Y creo que somos también las empresas los que tenemos la capacidad de incidir más allá de la inversión y más allá de los empleos que generamos en una economía pues más resiliente, también más incluyente, porque pues son empresas que invierten justamente en talento, en infraestructura que se queda, en bienestar en las comunidades en las que operan, y eso está dando la cara de los distintos polos económicos del país. Hay una pregunta que me parece comentario y pregunta de una persona que nos está acompañando hoy, no tenemos su nombre, pero habla del sector energético y cómo ha sido impactado por pues muchas pues de las decisiones que ha tomado el gobierno federal y que debido a estas decisiones, por lo menos en el ámbito del sector energético, se ha perdido confianza en el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente Joe Biden? Y yo voy a agregar una segunda pregunta para ustedes, porque creo que el presidente Joe Biden tiene tiene una situación muy difícil, porque en parte las empresas impactadas son empresas estadounidenses, pero por otra parte, pues él tiene una política, una prioridad
muy marcada de el combate al cambio climático. Entonces yo, como comentario, creo que va a haber como pues van a tener dificultades de cómo establecer una política clara en relación al sector energético, pero obviamente yo me imagino que el gobierno de Biden va a salir a defender a las empresas estadounidenses que tienen intereses en México. Pero esto me lleva a una segunda pregunta para ustedes, Mauricio y Ana. El, el hecho de que se haya atacado y se haya cuestionado el sector energético y las decisiones que ha hecho el presidente en relación al sector energético, ¿qué tanto influye o se puede separar o compartimentar esta percepción que se tiene en el sector energético de la percepción que se podría tener en otros sectores, particularmente en el sector de exportación, el sector de inversiones? ¿Se puede separar esta visión de la 4T del golpeteo hacia el sector energético de otros sectores? Si me permites, Ana María, vente contestar, aportar algunas ideas de tus dos preguntas. Yo creo que sí se puede, pero obviamente no al 100%. Hay que entender que el sector energético es estratégico para cualquier país. Yo creo que podemos tener diferentes puntos de vista y obviamente se han puesto de manifiesto y tienen implicación. Imaginemos que hay un incremento desproporcional del costo de energía, cualquiera que este sea, para la producción de bienes que se pudieran ser exportados a países como los Estados Unidos. Esto implicaría a todos los sectores económicos del país. Yo creo que por eso debemos buscar un esquema que sea sostenible, pero que también sea competitivo en todos los aspectos. Hay el tema que también señalabas, Ana María, el compromiso de Biden respecto a regresar al tema climático, que para el 2030 se piensa más o menos que se reduzcan en 52% las emisiones de dióxido de carbono que se tenían en 2005 y algunos datos que para el 2060 podrían ser cero en emisiones. En fin, ¿cómo avanzar en ese aspecto? Yo buscaría un parteaguas, es lo que se tenía antes de este momento que estamos viviendo, que eran compromisos establecidos de acuerdo a planes de negocios, de acuerdo a flujos de recursos, y lo que sería una perspectiva hacia futuro. En la primera, yo creo que sería importante buscar esquemas que nos acerquen en el diálogo para que mutuamente saquemos un beneficio como países. Y también honremos los compromisos. Yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes aprovechando las nuevas versiones de fortalecer muchos de los programas que tenemos en México y también colaborar con los Estados Unidos porque seguramente tendrán algunos programas similares para avanzar en conjunto en ese sentido. No sé, Ana, si tú quieras comentar algo adicional. Gracias, Mauricio. Pues yo agregaría que efectivamente, ¿no? La parte de, o sea, para que cualquier economía crezca, tiene que tener acceso seguro y competitivo a fuentes de energía. Claramente es un tema en el que hay una diferencia en la visión, ¿no? Nosotros como Cámara, pues lo que hemos dicho es que como bloque también tenemos, o sea, no podemos dejar de atender el tema de integración en Norteamérica como un elemento importantísimo para la competitividad de la región y que además, pues lo que debiéramos estar pensando es, pues justo en energías que sean más eficientes, menos costosas para la industria y para los consumidores y con un mucho menor impacto ambiental. Se nos está acabando el tiempo, pero ojalá que nos alcance una última pregunta de Lilia González, en donde ella pregunta de nuevo, pero tal vez valdría la pena subrayar de nuevo el tema de sinergias entre México y Estados Unidos, o sea, sinergias, oportunidades. Surgieron varios de este estudio, pero tal vez podríamos usar estos últimos minutos de esta
foro para subrayar de nuevo cuáles podrían ser estas nuevas sinergias que surgen a la luz de los grandes cambios, no solamente un cambio de administración, sino lo que ha representado la pandemia del COVID-19 para ambos países. No sé, Ana, quisieras subrayar algunas ideas y después Mauricio. Claro, pues yo una, por ejemplo, que creo que es una gran lección que nos dio la pandemia es cómo trabajar más allá de la parte comercial, o sea, cómo llevar esta vinculación y esta sinergia, por ejemplo, a mecanismos de cooperación que nos permitan reaccionar y tomar decisiones de manera conjunta. Algo que fue muy evidente con la pandemia fue, por ejemplo, la desarticulación que hubo en el tema de actividades esenciales y el impacto que estas tienen en las cadenas de suministro. Entonces, una muy buena oportunidad de sinergia que también tiene que ver con nearshoring y con ally-shoring es cómo nos coordinamos en estos sectores para que tengamos mucha mejor capacidad de respuesta. Mauricio. Yo agregaría puntualmente dos, Ana María, y una de ellas tiene que ver con lo que comentó Ana López Mestre, que es el nearshoring o ally-shoring. En México, en la década de los 70s, 60s, se estableció el programa de maquila. En teoría, no hemos llegado a pasar de una manufactura por contrato a una manufactura completa. Yo creo que hoy eso nos falta, que no sean, sino que tengan un punto de este cliente. Y en este sentido, quizá el concepto que mencionábamos de programación. Yo creo que los Estados Unidos están ávidos de encontrar recursos que puedan atender esa necesidad en el mercado, y creo que en México, si bien no sobran los programadores, pueden tener una complementariedad importante para incorporarse en ese sector económico. Se nos acabó el tiempo. Hay varias preguntas que no pudimos responder, pero creo que varias de estas preguntas, incluyendo creo que de Edgar y de varias otras personas, ojalá que los pueda yo empezar a responder en mi programa de televisión. También tengo un programa de televisión dedicado literalmente a la relación bilateral, se llama El Nuevo Vecino, es en el financiero Bloomberg, los miércoles a las 11 de la noche, y vamos a intentar, estoy viendo algunas muy buenas preguntas sobre el tema de no solamente la relación bilateral, sino el tema de cómo afecta a ciertos sectores específicos en materia de comercial. Entonces, yo me voy a abocar de tomar estas preguntas y a ver si lo podemos responder mañana y, bueno, cada miércoles a las 11 de la noche. Y los invito a que me sigan por Twitter porque se transmite directamente por Twitter este programa. Les felicito por este estudio. Yo creo que de nuevo valdría la pena subrayar dónde se puede obtener una copia de este estudio, y si esta presentación se está grabando, pero si se va a postear en algún lugar para que se pueda ver y revisar. No sé quién quisiera aclararnos Sí. estos dos puntos. Sí, claro. Bueno, ya vi que pusieron en el chat el link donde pueden consultar el estudio, pero también va a estar en nuestra página, en nuestras redes, también en las de PwC y en el canal de YouTube de la Cámara. Y pues bueno, sí, en aras del tiempo, darte las gracias, Ana María, de verdad, hace toda la diferencia del mundo tu experiencia y tu conocimiento para poder llevar esta conversación, y creo que el estudio, como dices, pues da para muchas más reflexiones. Gracias a todos los que estuvieron mandando comentarios y preguntas, los retomamos, los compartimos con ustedes para tratar de darles una respuesta. Y Mauricio, pues a ti y a tu equipo, muchísimas gracias por el trabajo que hicieron. Nos da mucha visibilidad y nos deja también mucha tarea para seguir trabajando como AmCham. A todos, pues que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.